Documentos del FBI publicados recientemente muestran que el FBI estaba investigando las relaciones entre el Vaticano, masones y la mafia. Doctor Esquizo. La investigación involucró un plan de atentado contra un funcionario del Vaticano, que estuvo involucrado en una conspiración profunda que implica grandes sumas de dinero y operaciones terroristas. Se llamaba Roberto Calvi. Irónicamente, la CIA estaba profundamente implicada en esta red criminal con las partes antes mencionadas, lo que demuestra que cuando se trata de operaciones clandestinas, agencias como la CIA y el FBI son totalmente compartimentadas hasta el punto que un organismo puede estar ejecutando una operación criminal sin que la otra agencia tenga alguna idea de su participación. Por supuesto, la CIA no fue mencionada en este documento, pero muchos investigadores en los últimos años han demostrado que la CIA, el Vaticano, los masones y la mafia estaban involucrados en un programa de carreras de larga llamada Operación Gladio. La Operación Gladio fue un programa de la Guerra Fría en la que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se unió a estos grupos con el fin de detener la expansión de la Unión Soviética. Con el fin de financiar las operaciones, la CIA permitió a la mafia establecer un negocio de droga en los mercados de Estados Unidos, pero limita las ventas a las comunidades pobres americanas y africanas. Una de las primeras funciones que el Vaticano jugó en esta coalición fue el lavar el dinero a través de sus bancos, principalmente el Banco Ambrosiano, un banco italiano en los cuales Roberto Calvi era el presidente. El Vaticano estaba blanqueando dinero a través de múltiples bancos y banqueros múltiples como parte de la Operación Gladio. Sin embargo, estos crímenes fueron bajo el radar hasta que todo llegó a un punto en el Banco Ambrosiano con Roberto Calvi. Con el tiempo, cuando el FBI estaba investigando una rama de la mafia conocida como la Cosa Nostra en 1981, se tropezaron con una conexión a Calvi, como se muestra en el documento desclasificado a continuación. Dentro de un año de este informe, las autoridades italianas habían acusado y condenado a Calvi en relación con sus crímenes financieros. Durante su apelación, Calvi no fue encarcelado, pero a la espera de su próximo juicio. Durante ese tiempo fue encontrado muerto, colgado del puente de Fray Negro, sobre el río Támesis. El FBI documentó el asesinato y llegó a la conclusión de que fue un suicidio o tal vez un asesinato por parte de personas que hacían negocios con él, y que lo mataron por temor a que él revelara demasiados detalles a las autoridades. Para hacer las cosas aún más sospechosas, la secretaria de Calvi murió tras caer desde una ventana, pocos días antes de la muerte de Calvi, un hecho que fue también observado por el FBI. Después de la muerte de Calvi, los archivos del FBI se ponen aún más extraños cuando hacen referencia a logias secretas que estuvieron involucradas en el Banco del Vaticano. La Operación Gladio se mantuvo en secreto para la mayoría del mundo hasta que el programa comenzó a deshacerse en la década de 1990. Cuando las autoridades italianas comenzaron a investigar estas conexiones, toda la operación se quedó al descubierto, y ahora con el lanzamiento de estos nuevos documentos incluso más luz brilla sobre este agujero. En un libro recientemente publicado titulado Operación Gladio, el periodista Paul Williams ofrece nuevas e inquietantes evidencias que expone lo que él llama la Alianza Impía. La historia comenzó ya en 1942, con la formación del Banco del Vaticano. El mismo año, la ONI, Oficina de Inteligencia Naval, reclutó a Lucky Luciano, un capo de la droga. El director suizo de la Oficina de Servicios Estratégicos, Alien Dulles, llegó a la conclusión de que estamos luchando contra el enemigo equivocado. Las SS nazis enviaron un mensaje a Dulles a través del Vaticano en el que decía que el gobierno nazi quería firmar la paz separadamente con los Estados Unidos, quería luchar contra los soviéticos. Dulles se reunió con el príncipe Max von en Berna, Suiza. OELO descubrió que Dulles estaba de acuerdo con él. Más tarde, Dulles se reunió también con otros oficiales nazis para forjar la nueva alianza. Por su parte, el jefe de inteligencia especial para la OSS en China, el coronel Paul Helliwell, en otra alianza impía,
entre la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y grupos del crimen organizado. En consecuencia, las agencias de inteligencia estadounidenses sacaron al capo mafioso Lucky Luciano de la cárcel, lo que le permitió construir su imperio de los narcóticos, y simplemente se sentaron a observar el flujo de drogas fluyendo hacia los guetos negros en gran parte de Nueva York y Washington. La alianza impía de los espías y criminales estadounidenses se repitió en todas partes, desde Laos y Birmania hasta Marsella y Panamá. Después de que Richard Nixon se convirtiera en el presidente en 1969, la estrategia de la tensión ganó más para que llevara a cabo ataques terroristas e intentos de golpe de Estado. El primer ataque importante en Europa tuvo lugar el 12 de diciembre de 1969, cuando una bomba estalló en el vestíbulo de la Banca Nacional en Milán, Italia. 17 personas murieron en la explosión. Al cabo de una hora, 3 bombas explotaron en Roma. Según cifras oficiales, 14.591 actos de violencia con motivación política se llevaron a cabo entre el 1 de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1987. En estos ataques terroristas murieron 491 personas y 1.181 resultaron heridas. De todos estos atentados se culpó falsamente a grupos de extrema izquierda, anarquistas y marxistas. Un gran número de ataques terroristas similares se llevaron a cabo en otros países europeos entre 1965 y 1981. Tras una serie de intentos de asesinato frustrados contra el presidente francés Charles de Gaulle, este denunció la guerra secreta del Pentágono y expulsó la sede europea de la OTAN de su país. En América Latina, la CIA y el Vaticano lanzaron la Operación Cóndor, la versión latinoamericana de la Operación Gladio. Cualquier gobierno se arriesgaba a ser atacado mediante esta operación si defendía la nacionalización de la industria privada, una reforma agraria radical, políticas comerciales autárquicas, aceptación de la ayuda soviética o una política exterior antiamericana. La CIA y el Vaticano comenzaron la Operación Cóndor en la década de 1970, cuando el Opus Dei suscitó el apoyo de los obispos chilenos para el derrocamiento del gobierno del presidente Allende. El grupo católico estaba trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones financiadas por la CIA, como Patria y Libertad, que más tarde se convirtió en la temida policía secreta chilena. En 1971, la CIA comenzó a desembolsar millones de dólares en el Instituto Chileno de los Estados Generales para la planificación del levantamiento contra Allende. Muchos miembros de la IGS se unieron al gobierno tras el golpe de Estado. Hernán Cubillos se convirtió en el ministro de Relaciones Exteriores. Fue el fundador de ¿Qué pasa?, una revista del Opus Dei, y el editor de El Mercurio, el periódico más grande de Santiago de Chile, que fue subvencionado por la CIA. En su libro, Williams muestra que el Vaticano estaba completamente involucrado en la Operación Cóndor. El Papa se involucró completamente en la purga de los clérigos de izquierdas. Los líderes de la Junta Militar eran católicos devotos. El Vaticano no abandonó al general Pinochet, ni siquiera cuando fue arrestado en Gran Bretaña por los asesinatos de miles de chilenos. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano, escribió al gobierno británico en nombre del Papa para exigir su liberación. Bajo Pinochet, cientos de miles de chilenos habían desaparecido, mientras que más de 4.000 habían sido asesinados. Más de 50.000 chilenos fueron torturados en el nombre del Dios católico. La guerra sucia de la CIA fue perpetuada en muchos países de América Latina con la ayuda y bendición del Vaticano. Williams cita a la filtradora del FBI, Sybel Edmonds, quien dijo: entre 1996 y 2002, nosotros, los Estados Unidos, planificamos y financiamos y ayudamos a ejecutar cada incidente terrorista importante realizado por los rebeldes chechenos contra Rusia. Entre 1996 y 2002, nosotros, los Estados Unidos, planificamos, financiamos y ayudamos a ejecutar cada levantamiento individual y acto terrorista en Xinjiang, también conocido como Turquestán Oriental. Y entre 1996 y 2002, nosotros, los Estados Unidos, planificamos y llevamos a cabo al menos 2 planes de asesinato contra
funcionarios prorrusos en Azerbaiyán. La historia real no es tal y como nos la cuentan en la tele.